Vamos a buscar en Romanos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Y hoy vamos a empezar con el estudio de la carta a los romanos. Hermano Nachito, si nos hace el favor de guiarnos en la lectura de Romanos 1 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gracias. Bueno, ojalá que podamos continuar, ¿verdad?, con este estudio, y ojalá que Dios lo use para hablarnos y enseñarnos y fortalecernos en la fe y aprender más de la palabra. Muchos eruditos de la Biblia, muchos estudiosos de la Biblia han considerado que la carta a los romanos como el libro más importante del Nuevo Testamento, como el libro más importante del Nuevo Testamento. Uno, por su contenido, un contenido teológico, y dos, por la profundidad de la enseñanza de este libro. Y una de las cosas que sabemos es, por ejemplo, que esta carta a los romanos, por ejemplo, revolucionó o cambió el pensamiento
por ejemplo, de Martín Lutero. Fue leyendo Romanos, estudiando Romanos, como ese pensamiento vino a cambiar. Ese gran reformador, como se conoce, del siglo XVI, alemán, ¿verdad? Y en relación con un tema específico, la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Allí fue donde él se cimbró, donde Dios lo mueve, Dios lo toca, y él empieza todo un análisis. El justo por la fe vivirá. En una época en que habían penitencias, habían mandas, ¿verdad? Irse de rodillas, como usted ve el 12 de diciembre en la Basílica, ¿verdad? Por ejemplo, habían muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y él lee la Biblia, estudia la Biblia y encuentra el justo por la fe vivirá, que es una referencia del Antiguo Testamento. No es de la teología paulina, ¿no? Y así hubieron otros hombres cristianos, como Felipe Melanchthon, antes de la época de la Reforma, o como Juan Calvino en Ginebra, o como Juan Knox. Todos ellos, dicen sus biografías, que fueron afectados emocionalmente, espiritualmente, bíblicamente, teológicamente, religiosamente, fueron afectados cuando ellos leen, cuando ellos estudian la carta a los romanos. Y han llegado a decir y a pensar algunos eruditos bíblicos que no hubiera habido reforma, no hubiera existido la reforma que hoy conocemos del siglo XVI, la reforma protestante del siglo XVI, si no fuera por el libro a los Romanos. Vea qué importante. Vea qué importante. Ahora, a mí me parece, orando, analizando, pensando, pidiéndole al Señor su revelación, hoy, hermanos, cuando vemos y cuando nos damos cuenta que existe mucha confusión en la iglesia en general. Hay confusión doctrinal, por ejemplo. Hay mucha confusión doctrinal. O sea, acerca de las enseñanzas, ¿verdad? Doctrina es enseñanza. Y hay confusión tanto dentro de la iglesia local como fuera de la iglesia local. Y el estudio de la carta a los romanos constituye, creo yo, una tarea imprescindible, una tarea obligada para el cristiano que es un cristiano serio, para el cristiano que toma con seriedad la vida cristiana, para el cristiano que está comprometido con la vida cristiana y que no por una emoción, por un desaire, por un malentendido, por una incomprensión, se lava las manos o sacude el polvo y se va, sino para el cristiano serio, que toma con seriedad la palabra y la vida cristiana,
que con seriedad quiere servir a Dios y en enseñar a otros, que quiere enseñar a otros las verdades, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, o la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces la carta a los romanos tiene mucho que decirnos, tiene mucho que enseñarnos, y hoy es necesaria y fundamental. Por eso es un libro como Apocalipsis, como Daniel, que muchas iglesias no se estudian, que muchos pastores no se atreven. Entonces, la carta a los romanos tiene mucho que decirle y que enseñarle a la iglesia de hoy, a los cristianos de hoy, tanto en cuanto a la fe en Dios, la fe en Cristo, la fe en la palabra del Señor, como en cuanto a la vida práctica, muchas cosas prácticas en el libro de Romanos, por supuesto, combinados, relacionados, ¿verdad?, ligados con la fe, porque la fe es fundamental, es el ancla. La fe es el ancla de la vida cristiana, hermanos. Si perdemos la fe, ya perdimos todo. Y a veces las cosas no salen como uno quiere. Como uno le pidió a Dios. Me decía la hermana Rosario, pastor, dice, yo le prometí a Dios que si sanaba a mi papá, yo le iba a servir y le iba a ser fiel. Digo, pues le prometiste, pero lo condicionaste. Él es soberano. Pero Él te perdona porque en un momento de crisis, de emoción, de dolor, fue la promesa. Se acuerda que somos polvo. Pero el punto es ese, ¿no? Que muchas veces queremos manipular a Dios. Entonces, no hay nada más importante para el creyente, no hay nada más importante para un creyente, y repito, un creyente serio, que no ha tomado a la ligera, creyente serio, que toma con seriedad la Biblia, con respeto. Entonces no hay nada más importante para ese creyente que estar seguro o segura del contenido de su fe, estar seguro en qué basa su fe. Sin depender de las circunstancias. Me encanta Habacuc, por ejemplo. Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, en esa cultura era muy típico, muy común comer higos. Como nosotros el maíz, ¿verdad? Tamalitos, salbutes, panuchos. ¿Cuántos derivados del maíz? Pozole, pozol. ¿Cuántos derivados del maíz? Para ellos era muy común el higo, aunque la higuera no produzca. Ni haya ¿qué? Ni los labrados den mantenimiento, no haya frijol, no haya verduras, no haya, ni en los corrales hayan vacas. Si no hay vaca, no hay carne, no hay leche, no hay queso, no hay recazón.
Y Habacuc dice con todo. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, allá en Timoteo, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Entonces, quiero terminar repitiendo esto en vía de introducción. No hay nada más importante, hermanos, para un cristiano, para un creyente, que estar seguros del contenido de su fe. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Punto. Pablo dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Punto. O sea, seguros de su fe, ¿verdad? Y en Romanos van ustedes ir viendo, en la medida que del desarrollo del estudio, aprendiendo esto, espero, lo aprendan. Y va a ser un estudio textual, en algunos casos palabra por palabra, en otros casos va a ser versículo por versículo, o frase por frase, o expresión por expresión, lo cual la inconveniencia es que va a llevar mucho tiempo. Y dicen algunos que cuando un estudio es muy largo se aburre la gente y ya no viene. Pero un estudio profundo, serio, no se puede hacer a la carrera, ni de otra manera. Así que, en el versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, siervo. Siervo, pensemos en la palabra siervo. Siervo. Hoy les decía hace un momentito que hay mucha confusión en la iglesia, dentro de la iglesia local y fuera de la local, hay mucha confusión. Pablo, usted va a encontrar en sus cartas, él se autodenomina, él se autoconceptúa, él se autollama siervo. Hoy hablan de coach, hablan de consejero, hablan de líder, hablan de... Pero Pablo dice siervo. Ahora, ¿qué significa esa palabrita siervo? Teresita, ¿qué es un siervo? Mande. Alguien que obedece. Alguien que obedece a su pastor. No, yo no tengo siervos, por ejemplo. No. Yo le pregunto, la palabra solita, siervo, ¿qué ideas vienen a su mente? ¿Qué pensamientos? ¿Cómo la conceptúa? ¿Qué cree un siervo? ¿No? Bueno, mire, primero el siervo, o otra palabra que usa Pablo indistintamente, con el mismo significado, esclavo. En otras cartas dice esclavo de Jesucristo. Inclusive hay otras versiones más antiguas que la 60, que no dice siervo, esclavo. Esclavo. Y hoy no entendemos tampoco muy bien el concepto ni de siervo ni de esclavo, porque para empezar nadie quiere ser siervo. Todo mundo quiere ser señor, todo mundo quiere mandar y que lo sirvan, ¿verdad? Siervo o esclavo,
primer lugar, pertenece a otro. Un siervo o un esclavo pertenece a otra persona. No se pertenece a sí mismo. Es algo que Pablo, por ejemplo, a los corintios les dice: ¿no sabéis que no sois vuestros? ¿Ya se les olvidó que no sois vuestros? Un siervo es una persona que pertenece a otro. Y por consiguiente, no tenía derecho, fíjense, por consiguiente el siervo, el esclavo, no tenía derecho a hacer uso independientemente de su voluntad. Ese es un siervo, pertenece a otra persona y no hay derecho de hacer uso de su voluntad. Hoy ya no hay esa clase de siervos. Hoy hay siervos que te dicen: quiero mis vacaciones ya. No, pero mira, es la empresa, es el patrón el que te las va a programar. Yo no sé, pues las quiero ya. ¿No han oído? ¿No? ¿Verdad? O le dice la persona que le ayuda en casa: le aviso que no vengo mañana. ¿No? ¿No les ha pasado eso? Les aviso. O a veces ni avisan, ¿verdad? Un siervo o esclavo es dos cosas. Uno, pertenece a otra persona. Dos, no tiene derecho. No tiene derecho a hacer uso independientemente de su voluntad. Por eso Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y Jesucristo, la otra palabrita, vamos a pensar un poquito en la palabrita Jesucristo. Pablo afirma que su voluntad, Pablo afirma que su vida pertenece a Jesucristo. A veces nosotros decimos que pertenece nuestra vida a Cristo, pero cuando Cristo nos pide algo, no tengo tiempo, me siento mal, tengo que cuidar al niño, quedó de llegar el gas. Tengo una fuga y va a llegar el plomero. ¿No? Ahora, si usted ve las diferentes cartas de Pablo, lo vemos que efectivamente él fue un siervo de Jesucristo. Hay un librito así de grueso y el librito del tamaño de esta Biblia. Se llama el libro El pensamiento del apóstol Pablo, y además está en una letrita donde describe, ¿verdad? Por ejemplo, esto que estamos viendo hoy, Pablo, siervo de Jesucristo, y otros temas importantes relacionados con la vida de Pablo. O sea, un hombre que tuvo congruencia con lo que escribió y cómo vivía, qué hacía. Ahora, hay otra palabrita. ¿Cuál es la palabra que sigue, hermana Graciela, en el versículo 1?
Ya vimos dos. ¿Cuál es la palabra que sigue? Antes de apartado. Antes de apartado. Fíjese el orden. Siervo de Jesucristo. Hasta ahí llegamos. ¿Cuál es la palabra que sigue? Ya vimos Jesucristo. Llamado. Es la palabra que sigue. Llamado. Llamado. O sea, ¿qué quiere decir? Dice llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. O sea que Pablo llegó a ser apóstol por llamamiento de Dios, por llamamiento divino. Y esta es otra de las cosas que crea mucha confusión hoy día. Gente que se autoproclama apóstol, profeta, pastor, ¿verdad? Dios me dijo. Aquí dice que él fue llamado. Él fue llamado, ¿verdad? O sea, Pablo tenía un llamamiento divino, un llamamiento santo. Y por eso mucha gente, ¿verdad?, con una facilidad que entra y con la misma facilidad se va. Quiero que veamos algunas referencias al respecto. Estamos en llamado. Libro de Gálatas, por favor, capítulo 1 del libro de Gálatas. Y dice Gálatas 1, Pablo dice, apóstol, no por disposición de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Así se introduce en la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no por disposición de hombre, ni por hombre. Yo creo que una de las cosas donde a veces fallamos es que son los mismos hermanos que muchas veces eligen a los diáconos por decir algo. Y no hay una evidencia que haya sido Dios de alguna manera. Aunque yo creo que Dios puede llamar a través de la iglesia, de los líderes, ¿verdad? Ahora vea el versículo 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estamos en Gálatas 1. Ahora 15 y 17. Vea qué interesante. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué más? No consulté enseguida por carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces vea, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Yo no me apresuré, dice, a consultar con sangre y carne, o sea, no me apresuré a consultarlo, a confirmarlo, a ratificarlo, etcétera, etcétera, con gente, pues, con personas. Tampoco fui a Jerusalén. Acuérdense, los que se acuerdan el estudio de Hechos, Jerusalén, allá estaba la iglesia madre, ¿verdad? Ahí estaban los líderes espirituales. Y Pablo dice, tampoco fui a Jerusalén para ver
a los que eran apóstoles antes que yo. Estaba Pedro y los demás, sino que fui a Arabia. ¿Qué fue a hacer a Arabia? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue a hacer a Arabia? A buscar a Dios, a tener un encuentro con Dios, estar a solas con Dios, para que Dios le confirmara. Y volví, dice, de nuevo, después a Damasco. ¿Se acuerda? Lo vimos en Hechos. ¿Cuántos años estuvo en Arabia? Solo. ¿Cuántos años? 3 años en Arabia. Entonces vean, primer libro de Timoteo 1:1. Miren lo que vuelve Pablo. O sea, él estaba seguro de esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Segundo de Timoteo 1:9 dice: Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermanos, siervo de Jesucristo, llamado por Dios. ¿Qué tan importante es que sea Dios el que llame? ¿Será importante? Hoy será importante. ¿Cuál es la frase que sigue? ¿Cómo termina el versículo 1? Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio significa buenas noticias, ya lo sabemos, ¿verdad? Buenas noticias, las buenas noticias de Dios. Hay que decirlo, no nomás buenas noticias, las buenas noticias de Dios, ¿verdad? O las buenas noticias del Evangelio. O las buenas noticias proceden y pertenecen y vienen de Dios. Pero son proclamadas ¿por quién? ¿Por quién? No. ¿Quién proclama el Evangelio? ¿Quién habla el Evangelio? Las buenas noticias son de Dios, son del Evangelio, pero ¿quién las proclama? Nosotros, el hombre, la gente. Son noticias buenas de Dios, pues nosotros tenemos que proclamarlas, ¿verdad? Son proclamadas por el hombre o por la persona llamada por Dios o por la persona designada por Dios. Designada por Dios. Llamamiento. Es lo que en las distintas confesiones de algunas iglesias históricas se conoce el tema de llamamiento santo. Westminster, los cánones de Dort, las confesiones de los Países Bajos. Se conoce como llamamiento santo, porque es Dios el que llama. Y habían procesos, ¿verdad?,
habían procesos que antes se usaban para ver si la persona tenía un llamamiento de Dios. Habían filtros, ¿verdad? Hoy, si ponemos eso en la iglesia, menos vamos a tener gente que quiera servir al Señor. Cuando yo me sentía llamado por Dios para el pastorado y lo comuniqué a los ancianos, a los líderes de la iglesia, me dijeron, bueno, 6 meses vamos a observar tu comportamiento, tu carácter, tus relaciones con las personas, tu testimonio. A los 6 meses les digo, ¿qué pensaron? Bueno, dice, tienes que pasar algunos exámenes. Póngale fecha, le digo. Pusieron la fecha. Primer examen de motivos. 100 preguntas. Un examen de motivos. ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te atrae? ¿Qué esperas del pastorado? 100 preguntas de motivos. Ahí te damos la respuesta. Más adelante, ahí nos buscas. Digo, ¿qué pensaron? Ya lo pasé, no pasé. Tienes que hacer otro examen, me dijeron. ¿Cómo que hacer otro examen? Sí, señor. Bueno, pónganle fecha. Un examen de experiencia cristiana. Otras 100 preguntas. Experiencia. ¿Qué experiencias has tenido con el Señor? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el estudio de la Biblia? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la iglesia? Otras 100 preguntas. Y yo pensaba, estos no quieren que yo sea un pastor. Estos creen que van a tener ese pastor que tienen y que no se va a morir. 100 preguntas. Primero fue de motivos, luego de experiencia. Hoy no se hace eso, porque si usted hace eso, menos, ¿verdad? Sí, con la puerta fácil. y usted, cualquier iglesia que vaya, hoy ya no hacen eso. Ya no hacen eso. Ya, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Puedo ir al seminario? Y vino un tercer examen de conocimiento. Otras 100 preguntas. Le digo, hermano, sí, dice, pero ahora tienes que ir al presbiterio que te examinen los del presbiterio. Entonces, Pablo, ¿verdad? Vea usted cómo se presenta. Ahora, vamos. No nos da tiempo a llegar quería yo ver el versículo 2, por lo menos, pero no nos da tiempo. ¿Qué aprenden de esto? ¿Qué aprenden de siervo, Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, o sea, para proclamar, para enseñarla? ¿Qué aprenden de eso? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál sería la lección de hoy? Hermanos, no es exclusivo de Pablo.
siervo. Acuérdese que Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Luego dice, el que no dejare padre, hijos, casa, hermanos, por causa de mí, siervo de Jesucristo, ¿verdad? A donde Él te mande, ahí va uno. Y a veces uno se revela, ¿verdad? Se revela. No es exclusivo de Pablo. Dios habla que debemos de ser siervos del Señor, como iglesia, pero también individualmente. Es la enseñanza. Dios habla que es Él el que nos buscó, es Él el que nos llamó. La Biblia habla que Él nos apartó, igual que a Pablo, desde antes, dice, de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, es una bendición, es un privilegio, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a dejar aquí el estudio. Espero les haya interesado y vamos a empezar el próximo jueves con el versículo 2 y ojalá, ¿verdad? En algunos casos va a ser palabra por palabra o expresión por expresión, como lo vimos en la parte final del versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios, porque ahí ya está diciendo, ¿verdad? Apartado para qué, apartado para dónde, apartado, ¿verdad? Para el Evangelio de Dios, no para otra cosa, ¿verdad? No para que Él predicara lo que quisiera, no para que Él enseñara lo que más le gustara, ¿verdad? No para, como hoy pasa, ¿verdad? ¿Por qué estos cantos? Es que me gustáis. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué querrá Dios? ¿Eso? Puede que sí, puede que no. Pero tenemos que estar seguros que sea lo que Dios quiere, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias por venir. Y hemos empezado con Romanos y esa va a ser la mecánica del estudio. Ojalá no se cansen, ojalá aprendan, aprendamos juntos, y es un libro que vale la pena, que hay que estudiar.